El contrato de Juan Soto con los Mets de Nueva York, valorado en unos astronómicos $700 millones, fue concebido como el triunfo de la ambición. Era la culminación de la sed insaciable de victoria de Steve Cohen, el propietario, y la expectativa de un auge económico masivo impulsado por la llegada de una superestrella. Fue, en esencia, un contrato de ensueño que se firmó ante la atenta mirada del mundo. Sin embargo, ese júbilo fue efímero. Apenas un año después de la rúbrica, los Mets se encuentran inmersos en una crisis profunda, enfrentando un colapso en el equilibrio del equipo y una insostenibilidad financiera que amenaza con devorar la franquicia. Hoy, voces dentro de las propias oficinas del club exigen abiertamente la ruptura inmediata con Soto. ¿Cómo es posible que el contrato más caro en la historia del deporte haya generado una fractura tan grave? El problema fundamental radicaba en la arquitectura estructural de aquel acuerdo. Mientras que en ese mismo periodo, los Dodgers estructuraron el pacto de Shohei Ohtani bajo un modelo de pagos diferidos, moviendo la mayoría de los abonos a la post-finalización del contrato, un enfoque notablemente flexible y amigable con el flujo de caja. El acuerdo entre los Mets y Soto adoptó el modelo de pago inmediato y estratosférico, sacudiendo los cimientos financieros de la organización desde el primer día. El salario anual inicial se fijó en $51 millones, una cifra que catapultó la nómina total de los Mets instantáneamente más allá del umbral máximo del impuesto de lujo. Esta carga financiera inicial demolió por completo el plan de reconstrucción cuidadosamente diseñado por el presidente de operaciones de béisbol, David Stearns. El margen de maniobra económico, indispensable para fortalecer áreas críticas como la rotación de lanzadores y la profundidad del banco, partes vitales para un éxito sostenible a largo plazo, simplemente desapareció. Los Mets se vieron forzados a encarar la temporada 2025 con una plantilla incompleta y con una notoria falta de profundidad. El medio ESPN no dudó en afirmar, ya a finales de septiembre, que el factor principal en el derrumbe de la temporada de los Mets no era otro que la camisa de fuerza financiera impuesta por el contrato de Soto. Además, el New York Times informó que el propio Stearns había manifestado internamente, desde mayo, una fuerte sensación de crisis. La gestión sostenible del equipo era imposible bajo las condiciones contractuales actuales. A esto se sumaba una carga a largo plazo aún más pesada, la garantía de salarios exorbitantes para Soto, incluso en la segunda mitad del contrato, cuando ya hubiera superado los 35 años y su rendimiento inevitablemente descendiera. Una estructura que impedía cualquier tipo de reducción salarial, ligada al declive de su desempeño. El contrato alcanzó cifras astronómicas, pero el rendimiento de Soto no logró equipararse plenamente a esa valoración. Si bien en la segunda mitad de la temporada, Soto mantuvo una producción de élite con un promedio de bateo de .285 y 30 jonrones. Esto no cumplía con las expectativas del club, especialmente cuando se medía contra el cheque de $51 millones. Su contribución a la victoria, medida por el WAR, se estancó en 4.5. Este número palidecía en comparación con el estándar de rendimiento de clase mundial, que generalmente se espera que supere el 6.0 para justificar un salario de esa magnitud. Shedar reportó tempranamente en julio que el contrato de Soto era una estafa de $700 millones. La percepción de un equipo caro, pero incapaz de ganar, se arraigó rápidamente entre la afición de los Mets. David Stearns, conocido por ser uno de los ejecutivos que más valora los datos y la gestión desapasionada, concluyó fríamente que era imperativo revisar la relación con Soto para preservar la estabilidad financiera y la estrategia a largo plazo del club. Para él,
La sostenibilidad de la franquicia era la métrica absoluta que debía primar sobre el orgullo o el estatus de la estrella. La decisión de los Mets de buscar a Soto estuvo marcada por una expectativa exagerada de su impacto económico y estelar, trascendiendo la mera necesidad de refuerzo deportivo. Pero la realidad fue implacable, y la sombra de Shohei Ohtani, la estrella de los Dodgers, se cernió constantemente sobre Soto. Ohtani, en solo unos meses, generó un impacto económico que superó los $900 millones, firmando acuerdos de patrocinio masivos con corporaciones japonesas y convirtiéndose en un símbolo icónico de Los Ángeles a través de la exposición mediática y el turismo. Según estimaciones del profesor Katsuhiro Miyamoto de la Universidad de Kansai, el efecto Ohtani alcanzó los 116.8 mil millones de yenes en 2024. Por el contrario, el impacto económico de Juan Soto resultó ser extremadamente limitado. Shedar. Un análisis de Fox Sports reveló que las ventas de mercancía de Soto representaban menos del 10% del total de los Mets, y su influencia en redes sociales era apenas un tercio de la de Ohtani. Los datos de la Oficina de Turismo de Nueva York mostraron un aumento en el turismo de menos del 5% tras la llegada de Soto. Esta enorme disparidad económica fue un factor determinante para la directiva de Cohen. Una investigación de CBS Sports reveló que Stearns había señalado en un memorando interno que Soto es de primera clase como beisbolista, pero carece de valor de marca. El consenso interno era que mantenerlo ya no ofrecía un beneficio económico justificable. El contraste en la percepción pública entre Ohtani y Soto fue igualmente marcado. Mientras en Los Angeles Times elogiaba a Ohtani como el hombre que ilumina la ciudad, los tabloides neoyorquinos, incluyendo el New York Post, dirigieron críticas diarias hacia Soto. Las recriminaciones no se limitaron a su rendimiento, sino que se extendieron a su actitud y sus comentarios. A mitad de la temporada, durante una racha de derrotas del equipo, el comentario de Soto tras un partido, "Los problemas del equipo no son míos", se hizo viral, provocando una explosión de indignación en redes sociales. Los aficionados lo tacharon de irresponsable y falto de liderazgo. La dicotomía en la comunidad de seguidores de los Mets, Ohtani es humilde, Soto es egocéntrico, se convirtió en un lugar común, y la imagen de marca del jugador se deterioró a un ritmo alarmante. Esta creciente presión social solo fortaleció la decisión de Stearns. La directiva buscó, de hecho, utilizar a Soto como un chivo expiatorio para recuperar la confianza de la afición, presentándolo como el símbolo del reinicio del equipo. Adicionalmente, se reportaron numerosas quejas sobre Soto dentro del vestuario. Los jugadores más jóvenes, en particular, se quejaban de la falta de compromiso en los entrenamientos y la renuencia de Soto a ofrecer consejos, una actitud que no se correspondía con la magnitud de su contrato. Un lanzador anónimo de los Mets declaró a ESPN que Soto era un bateador brillante, pero no un jugador de equipo. La atmósfera interna se volvió tensa, marcada por la culpa y la discordia. Para Stearns, la tarea más urgente dejó de ser retener a un talento extraordinario como Juan Soto y se convirtió en restaurar la moral y la armonía colectiva. A pesar de que el contrato sigue formalmente vigente, la gerencia ha comenzado a distanciarse públicamente, limitándose a decir que no pueden comentar sobre el futuro del jugador. La cohabitación se ha vuelto insostenible. El colapso de la relación entre los Mets y Soto es mucho más que un simple conflicto contractual o un error de evaluación de talento. Es un evento que obliga a reexaminar la esencia de lo que constituye una superestrella moderna en el béisbol. Hoy, el deporte profesional
exige que una estrella no solo demuestre un rendimiento excepcional para ganar partidos, sino que también posea la capacidad de movilizar a la comunidad, generar valor económico a través del merchandising y los patrocinios, y ejercer una influencia positiva en el vestuario. En este sentido, la diferencia entre Shohei Ohtani y Juan Soto fue abismal. Cheddar. Quizás creyeron en el viejo axioma de que comprar una estrella garantizaba la victoria. Ahora enfrentan la cruda realidad de que si no se sabe gestionar a esa estrella, la franquicia puede colapsar. La difícil decisión que debe tomar Stearns, aunque dolorosa, podría ser el único camino para recuperar la estabilidad financiera y la regeneración de los Mets. Si bien la organización sigue manteniendo la fachada de que el contrato está activo, la información de que varios clubes ya han mostrado interés en adquirir a Soto circula libremente y las negociaciones de traspaso podrían estar entrando en su fase final. Stearns simplemente se limita a declarar: estamos progresando hacia el futuro, sin mencionar el nombre de Soto. Mientras tanto, la gran mayoría de la afición pide que se traspase al jugador para poder reconstruir el equipo. El contrato de $700 millones no trajo un sueño a los Mets, trajo una profunda división.